Perfecto, entonces voy a compartir la pantalla. Ya, preparé 6 ejercicios. Va a entrar entonces en la prueba o eso o algo muy parecido. Ya. No, son 5 ejercicios. Ya. El primero dice, analice la siguiente configuración de presión. Acá entonces hay una alta presión y fíjense que los bordes en torno a la alta son líneas se llaman isóbaras, ¿ya? Las isóbaras estas de acá, entonces estas isóbaras digamos, se unen estas líneas de igual presión y van haciendo circulaciones cerradas en torno a una alta y a una baja presión. Entonces el círculo que está más adentro tiene 1020, ¿ya? Esto a veces va variando, por ejemplo, cada 2 hectopascales o cada 5 hectopascales, entonces hay lugares en donde, no sé, este es 1020, después 1015 y este es 1010 y así van variando las otras líneas, ¿ya? Según según el sistema. En este caso, la línea más adentro, que sería esa de ahí, tiene 1020 hectopascales, ¿ok? Entonces el ejercicio dice, analice la siguiente configuración de presión. ¿Cuál es la fuerza gradiente de presión? Ya, la fuerza gradiente de presión entonces la vamos a calcular entre estos dos puntos, entre esta línea, entre este borde de acá de 1020 hectopascales y entre esta línea de acá que tiene 980 hectopascales. ¿Por qué? Porque entre esos dos tenemos la distancia, ¿ya? Y acuérdense que para saber el gradiente o la fuerza gradiente de presión necesitamos saber la distancia, ¿ya? Entonces voy a poner uno acá para poder escribir el ejercicio. Entonces, lo que primero necesitamos es la ecuación de la fuerza gradiente de presión. Nosotros sabemos que la fuerza gradiente de presión se escribe de la siguiente manera. La fuerza gradiente de presión se escribe como menos 1 partido ρ por el nabla P, ¿ya? Entonces, la fuerza gradiente de presión tiene 3 componentes. Si es que nosotros separamos las componentes de la fuerza gradiente de presión, son 3 porque estamos en el eje cartesiano. Entonces, la fuerza gradiente de presión de X va a ser menos 1 partido nabla P, y nabla P, la componente X de nabla P, porque ρ es un escalar, nabla P es el vector, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nabla es un vector y el gradiente de un escalar es un vector. Entonces, en este caso, la parte X de la fuerza gradiente de presión va a ser parcial P a parcial de X. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a tener la parte de la fuerza gradiente de presión en el eje X, la fuerza gradiente de presión en el eje Y y la fuerza gradiente de presión en el eje Z. La diferencia es que va a cambiar la variación horizontal, ¿ya? Ahora vamos a ver cuál de estas ecuaciones es la que nos sirve para este caso. Ya, en este ejemplo nosotros tenemos una variación de presión. ¿En qué sentido? ¿En el sentido X, en el sentido Y o en el sentido Z? Suponiendo que acá hay un sistema coordenado que está de la siguiente manera. Tenemos un X, perdón, tenemos un Z, tenemos un X hacia el lado y tenemos un Y hacia el fondo, digamos. ¿Ya? Perdón, en este caso en realidad X, Y son estos dos de acá. Este es el Z y el Z en realidad va para arriba. Entonces acá tenemos un eje coordenado en la horizontal. Ya, y el grosor ahí. Y acá sería entonces, este sería el eje X, que va hacia el este. Y este sería el eje Y, que va hacia el norte. Entonces, ¿en qué dirección tenemos un cambio de presión acá? ¿Qué me pueden decir? ¿En qué dirección? ¿En el eje Y hay un cambio de presión en este ejercicio? Bueno, en el eje Y también hay un cambio de presión, pero nosotros nos dicen acá que queremos referirnos a esta diferencia entre la alta y la baja horizontal.
Entonces, el cambio va a ser en el eje X, ¿ya? Aquí esto quería transformarlo en una flechita, pero ya no me salió, así que lo vamos a sacar. No. ¿Ya? Entonces, ese es el eje coordenado a este ejercicio. Y el problema se acota al eje X. Por lo tanto, si vamos de nuevo a estas ecuaciones, vamos a ver que tenemos un dPA de I. No, no tenemos, así que esta no nos sirve. ¿Tenemos un dPA de Z? No, no tenemos, así que tampoco nos sirve. Nos quedamos con la componente X de la fuerza gradiente de presión, y así la vamos a poder calcular. Entonces, de nuevo, vamos acá abajo, la fuerza gradiente de presión. ¿Cuánto es la densidad del aire? ¿Se acuerdan? Era 1.22, parece. 1.22 kilogramos partido metro cúbico. Ya, por otro lado tenemos dP de X, que dP de X en este caso, ¿cuánto va a ser dP de X? Vamos a ver acá. Vamos a ver acá en el ejercicio. dP va a ser de 1020 a 980. Entonces va a ser 1020, va a bajar de 980 a 1020. 980 menos 1020. Tienen que tener ojo, es el final menos el inicial, ¿ya? Si esto nosotros lo discretizamos, nos queda así. Delta P sobre delta X. Esa es una manera fácil de entenderlo para solucionarlo. Nosotros lo podemos discretizar. Delta P sobre delta X es, delta P es el final menos el inicial. Entonces 980 en el eje positivo de la X, 980 menos 1020 dividido en, y esto hay que tener cuidado porque está en hectopascales. Entonces hay que sumarle 2 ceros para que esté en pascales, dividido en ¿dividido en qué? En el delta X, entre ellos dos, ya que son 1000 kilómetros, o sea, 1000 por 10 elevado a 3 metros. Esto acá arriba está en pascales. ¿Ya? ¿Y eso cuánto da? Voy a ver al tiro el chat, ¿ya? Ya, 1020. Ya, chiquillo, gracias por avisarme. Entonces vamos a ver el ejercicio en R. Como nos queda, ese es el dPA de X. ¿Qué es el dPA de X? Es el gradiente de presión, que es distinto a la fuerza gradiente de presión. Esto de acá se llama gradiente de presión, dPA de X, ¿ok? Tiene una sola componente porque el gradiente de presión está solamente en el X. Si estuviera en el Y, sería dPA de Y, ¿ya? Y si estuviera en en un eje X y en un eje Y, habría que hacer la suma de vectores, ¿ya? Pero en este caso estamos haciendo puras cosas unidimensionales. Entonces, dPA de X va a ser 980 menos 1020 dividido en 1000 elevado a 3 metros. Y eso nos queda menos 0.04. Eso es el gradiente. Entonces eso lo pasamos para acá. Menos por menos 0.04. Por, no quiero que haga eso. Acción de matemática, lineal. No. Lineal. Ahí sí. Ya, por 0.04, y esto ¿cómo nos queda? En pascales dividido en metros. ¿Cierto? Esto está acá abajo en kilogramo partido metro cúbico. ¿A qué fuerza tenemos, a qué unidad medida tenemos que llegar con esto? A la fuerza gradiente de presión. La fuerza gradiente de presión, ¿en qué unidad medida está? En newton partido kilogramo, ¿cierto? Porque está en términos de fuerza por unidad de masa. Entonces veamos cómo andan las unidades de medida acá. ¿Se acuerdan cómo era el pascal? Pascales. Entonces vamos aquí a Wikipedia porque acuérdense que nosotros no somos genios, no sabemos todas las cosas de memoria. Así que sacamos las cosas de acá, desde donde, de algún lugar que nos podamos ayudar. Y no lo pego. Desde algún lugar. Entonces, un pascal es un newton partido metro cuadrado. Entonces, un pascal es un newton partido metro cuadrado. O sea, nos quedaría partido metro cúbico.
¿Ya? Y si ahora analizamos esto con esta expresión de acá, nos quedaría que la fuerza gradiente de presión va a ser igual a esta expresión de acá por dividido en realidad, dividido 1.22 y nos va a quedar algo más pequeño todavía, menos 0.0327. Y la unidad Newton partido kilogramo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los metros cuadrados se nos van, ya nos quedan los newton, esto está acá dividiendo, entonces pasa la unidad medida hacia abajo y nos queda newton partido kilogramo. ¿Ya? ¿Dudas? Esa es entonces la fuerza gradiente de presión. Ahora, la pregunta ¿es positiva o es negativa? Y si es positiva o negativa, ¿por qué? Acá hay un signo menos al principio y acá hay un signo menos después. Entonces eso se anula y queda una fuerza positiva. Entonces si vamos ahora vectorialmente a ver cómo nos queda esto acá en el gráfico, la fuerza gradiente de presión, ¿desde dónde hacia dónde va? Esa es una buena pregunta. ¿Desde dónde, si es que este valor acá es positivo, ¿desde dónde hacia dónde va? ¿Desde la alta hacia la baja o de la baja hacia la alta? La fuerza gradiente de presión. Ya, si acá está el eje coordenado, de la alta hacia la baja. Ya. Sí, de la alta hacia la baja, súper. Si este es el eje coordenado, el eje X positivo va hacia la derecha. Entonces, si a mí me quedó una fuerza gradiente de presión positiva, entonces va a ir también hacia la derecha. Y entonces, desde la alta hacia la baja, la fuerza gradiente de presión. Entonces, como es positiva, la fuerza gradiente de presión irá desde la alta hacia la baja, como siempre. Eso es una ley, ¿ya? ¿Dudas? Ya, sigamos entonces, si es que no hay dudas. ¿Hay dudas con esto? No, seguimos. Luego, acá hay otro ejercicio, dice, suponga un flujo de aire que viaja desde el norte hacia el sur. Ya, entonces voy a correr esto para acá y lo vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a tener un flujo del norte que viaja desde el norte hacia el sur. Ya vamos a copiar nuestro eje coordenado porque nos ayuda mucho para entender qué estamos haciendo. Ya, desde el norte hacia el sur, es decir, el eje negativo del I. Luego, dice, comienza su recorrido a los 37 grados norte. Entonces estamos en una latitud promedio de, acá insertar 37 grados norte. No, pero se me pierde el grado. Ahí está. 37 grados norte. Y viaja 1000 kilómetros. Viaja 1000 kilómetros hacia abajo. O sea, viaja un I igual a 1000 kilómetros. ¿Y por qué I? Porque estamos en el eje Y, ¿cierto? A una velocidad B, está bien B porque es una velocidad meridional. Entonces, este ejercicio no lo he hecho, bueno, ninguno, pero para que vean que no es tan complicado. A una distancia B de 1000 metros partido por segundo. ¿Ya? Esos son los datos que entonces tenemos del ejercicio. Ya, luego dice, calcule el desvío que sufre una parcela de aire por la rotación de la Tierra. Ya, nosotros sabemos que la fuerza Coriolis va a desviar este movimiento, ¿cierto? Si estamos en el hemisferio norte, lo va a desviar hacia la derecha, y si estamos en el hemisferio sur, lo va a desviar hacia la izquierda. Entonces, si es que nosotros tuviéramos que dibujar la representación, sería algo como así. Agarramos una flechita, acá, acá y acá. Sería como algo así si es que se desviara hacia la derecha en el hemisferio norte. O sea, partiría desde ahí, pero el movimiento no llegaría a su posición final, sino que se desviaría una distancia delta X. Y eso es lo que queremos encontrar. Queremos encontrar cuánto se desvía esta parcela de aire. Entonces,
Lo que queremos calcular es este delta X. Ese delta X de ahí que no sabemos cuánto es decir, cuánto se desvió en el eje X el movimiento. ¿Ya? Entonces vamos a ir a ver las ecuaciones que podemos utilizar para este caso. Vamos a ver las ecuaciones. En este caso, ahí en el libro directamente yo estoy usando, si ustedes van al libro se van a dar cuenta que ahí la ecuación ya está despejada para calcular el desplazamiento por Coriolis. Entonces, es súper fácil, van acá y hay una parte en donde ya está despejado, acá. Esta es. Entonces, si es que nosotros integramos la ecuación que vamos a utilizar, vamos a poder llegar a la expresión que determina directamente el cambio en una distancia, en este caso fue un delta. Entonces, primero vamos a ver qué ecuación nos sirve. Busquemos las ecuaciones de Coriolis. ¿Ya? ¿Dónde está Coriolis? Vamos a hacer otro. Entonces vamos a ver las ecuaciones horizontales de Coriolis. Esto está en la clase 3. En la clase que vimos ayer. Y acá está Coriolis. Copiamos Coriolis. Pegamos Coriolis. Ya, estas son las fuerzas que tenemos, los desplazamientos de Coriolis, las aceleraciones que se producen, digamos, en términos de la alteración de las trayectorias por las velocidades y por la rotación de la Tierra. Entonces, veamos las condiciones de este ejercicio. Dice que tenemos una velocidad v. Entonces, primero buscamos las ecuaciones que tengan una velocidad v. Vemos que de u a dt, que es lo que queremos, ¿ya? De u a dt es lo que queremos despejar. ¿Por qué? Porque dentro del de u a dt está incorporado el de x, ¿ya? Porque acuérdense que u es igual a x partido t. Entonces, de ahí vamos a sacar el x, ¿ya? De u a dt es igual a 2 omega b seno de phi. Ahí está, 2 omega b seno de phi, ese lo vamos a usar. Acá 2 omega w, no hay w, lo sacamos. Estos son términos métricos, no nos sirven porque estamos en un movimiento de sinóptica. De v a dt tiene un u y tiene un u, tampoco nos sirve. O sea, no va a haber, por el hecho de haber una velocidad v inicial, no va a haber un desvío en la trayectoria en el eje b, o sea, en la dirección de y, en la dirección meridional. Así que chao. Acá hay un U, va a haber un desvío vertical por el hecho de haber velocidad, pero estas velocidades son A y nosotros tenemos velocidad B, así que tampoco nos sirve. Chao. Entonces, toda la ecuación gigante que teníamos se nos limita a esta expresión de acá, ¿ya? Entonces se facilita mucho más la historia. Si es que nosotros integramos esto, nos va a quedar, pasamos el delta t acá, de u nosotros lo podemos integrar, ¿cierto? Acá hay un b, así es que hay que tener cuidado, no está llegar y hacer. Entonces, cuidado, van acá a vista previa y b, y después, claro, le aplicamos la derivada. B por dt, ya. Entonces acá lo que hacen ellos es que como esto es una derivada total, simplemente aplican la derivada directa de u y de t y les queda u y t, como si suponiendo que tuvieran un tiempo inicial 0 y un tiempo final t, un u inicial 0 y un u final u. Perdón, en este caso a, u es lo que necesitamos despejar y acá tenemos nuestro b inicial. Luego lo que hacen ellos, porque acá está el mismo ejercicio, pero utilizando otro eje coordenado. Acá está usando B por un U0 y nosotros estamos utilizando acá un U con un B. Pero es lo mismo. Entonces vamos a llegar a esta siguiente expresión. Una vez que volvamos a integrar esto, vamos a llegar a esta expresión que es la que se usa siempre. De X. No se compliquen sino con la matemática, ya solamente veamos estas ecuaciones que nos van a servir. Tx es igual a menos f o menos 2 omega seno de phi por b por t cuadrado medio. ¿Por qué hay un t cuadrado medio ahí metido? Bueno, porque acá cuando aplicamos la integral aquí arriba nos quedó de esta manera, pero acá cuando aplicamos la integral, acá este u es igual a x partido t. Entonces el t para integrar
o de X partido T. ¿Ya? Entonces, para integrar esto, van a tener que pasar el dt hacia el otro lado y volver a integrar, y ahí nos va a quedar una integral de t con respecto a dt. Y la integral de una variable es t cuadrado partido 2, ¿ya? Nada complicado. Como les digo, no se maten con eso, sino que este paso de ecuaciones está acá y se aplica tanto al eje X como al eje Y de esta manera de aquí. Entonces, si le entra este ejercicio, solamente hay que aplicar esta ecuación que está aquí abajo. Entonces, ahora sí podemos podemos obtener el de X, ya que despejamos la ecuación. De X va a ser igual a, dice, 2 omega seno de phi. Ya, 2 omega seno de, y phi son 37 grados norte. 27 ecuación grados norte. ¿Ya? O en realidad lo que se pone acá es seno de positivo 37 cuando es grados norte. Por B, que era 1000, por B, que era 1000 metros partido por segundo. Y por T, que no lo tenemos, hay que calcularlo. Y por T, que no lo tenemos, pero como tenemos la distancia, vamos a poder calcular T acá. ¿Cómo calculamos T? Bueno, simple. Tenemos que la velocidad es B igual I partido T. Y ahí despejamos T. T igual a I partido B. I es 1000 kilómetros, 1000 por 10 elevado a la 3, dividido en 1000 metros partido por segundo. ¿Ya? Y eso es, en segundos nos va a quedar, acá arriba hay metros, ¿cierto? Y eso en segundos nos va a quedar 1000 exponente 3 dividido en 1000 metros partido por segundo. Eso nos va a quedar 1000 elevado a 2, ¿no? 1000. Ah, nos quedó 1000, ¿ya? ¿Está bien? Ya, sí está bien. Entonces esto nos queda 1000 segundos. Luego multiplicamos entonces acá por 1000 segundos y eso nos va a dar la distancia o el cambio en X. Y le vamos a sacar esa más de ahí porque se ve raro. Entonces nos queda 2 omega. ¿Alguien se acuerda cuánto es omega? Si no se acuerdan, van acá al libro, al final, y van a poder encontrar aquí las constantes. Omega es 7.292 por 10 elevado a la menos 5. Exponente menos 5. Ya, después por 1000 y por 1000. 145.84. ¿Qué? Metros. Entonces, la respuesta es que esta masa de aire que partió en los 37 grados norte y que avanzó 1000 kilómetros hacia el sur con una velocidad de 1000 metros partido por segundo, se desvió de su trayectoria una distancia hacia la derecha, en este caso, de 145.84 metros. Ahora, ¿ese signo está bien o está mal? Porque esto debería, nosotros sabemos que se va a la derecha porque el hemisferio sur, perdón, el hemisferio norte, pero esto lo dicen los números. Bueno, vamos a ver acá. La ecuación acá tenemos de U a dt 2 omega b seno de phi, y al parecer todo es positivo, así que no tendríamos ningún problema. En este caso, en el ejercicio del libro, que es lo mismo, pero lo hacen parece con un barquito. Esto está un poquito más atrás. Acá. Menos f tienen ellos. Ya acá de y es menos, pero el de x es positivo. ¿Por qué? Porque si vamos a ver acá las ecuaciones, las otras,
van a ver que es positivo acá también. Entonces acá no habría problemas con el signo. ¿Ok? Entonces dice que tiene un desplazamiento positivo de 145,84 metros. ¿Dudas? ¿Entendieron este ejercicio? Traté de hacerlo lo más simple posible porque esto es lo que como lo que podría entrar así ya a nivel, de modo que ustedes entiendan que hay un desvío por Coriolis. No veo. ¿No hay dudas? ¿Dudas con este ejercicio? Ah, ya, ahora sí, po. Ya, chiquillo, hay algo acá. Ya. A mí me pareció raro que el X fuera positivo. ¿Ya? Me pareció raro porque acá el desvío del X, si es que nosotros ponemos acá el eje X en la base, porque acá está el eje X, ¿cierto? Ustedes tienen que imaginarse esto geométricamente. Acá está el eje X. El desvío desde la posición inicial hacia la posición final es negativa, porque acá está la partícula inicialmente en este X, pero después termina en un X que está corrido hacia el oeste, y por lo tanto este X tiene que ser negativo. ¿Dónde está aquí el signo negativo que lo perdimos? Que no lo habíamos encontrado. En el I no está porque el I es una distancia, está en positivo. ¿El B es positivo o negativo? En este caso. El B es positivo o negativo, si es que va hacia el eje negativo de I. ¿Es negativo o positivo? En este ejercicio. Negativo, ya. Y de ahí nos sale el signo menos. Vamos acá, multiplicamos por la velocidad y nos queda negativo y así la distancia nos queda negativa. Y ahí sí me gusta. Perfecto. Si es que el B hubiese sido positivo, hubiese ido hacia arriba, la distancia igual ahí en ese caso habría sido positivo y se habría ido hacia la derecha positiva. Si es que esto hubiese sido como así, por ejemplo, si es que esto hubiese, por ejemplo, comenzado acá y la velocidad hubiese sido positiva, habría ido hacia la derecha, hacia el otro lado. Y ahí sí habría sido positivo. ¿Ya? Sigamos con el otro ejercicio. Ya, dice. La temperatura superficial disminuye 5 grados Celsius por cada 100 kilómetros en la dirección este. Ya, entonces vamos a hacer aquí, insertar, vamos a insertar acá hacia el este. Este es positivo. Acá tenemos el este. Entonces, dice que la temperatura superficial disminuye 5 grados Celsius por cada 100 kilómetros. Entonces, 5 grados Celsius por cada 100 kilómetros. ¿Qué es eso? 5 grados Celsius por cada 100 kilómetros. ¿Qué tiene esa medida? De una propiedad por distancia. Es el gradiente. ¿Ya? Esto no es nada más que, ni nada menos que parcial T dividido en parcial X. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, viene de un gradiente de temperatura. Un gradiente de temperatura, en este caso sería algo así. Nabla T sería parcial T parcial X y más J, qué raro. J más K. Entonces esto es un vector, ¿ya? Y de este vector dice que la temperatura disminuye 5 grados Celsius por cada 100 kilómetros en la dirección este, por lo tanto, de T a de I. ¿Hay de T a de I? No, no hay de T a de I. ¿Hay de T a de Z? No, no hay de T a de Z. Entonces, borramos esos dos y nos quedamos solo con el primero y por lo tanto,
Por eso este dt de x significa un gradiente de temperatura. ¿Ya? Después dice, ¿qué otra cosa tenemos? Dice, en paralelo, un camión que va hacia el este, que le va haciendo propaganda a un candidato, va midiendo con su termómetro una disminución en la temperatura de 1 grado Celsius cada 3 horas. ¿Qué es eso? Esa es la derivada total. Eso no es nada más ni nada menos que la derivada total. Esto es d dt a dt. Esto es el cambio lagrangiano. ¿Por qué? Porque va a lo largo del movimiento, va siguiendo el movimiento. Cuando la estación está puesta acá en el camión, cuando el termómetro está acá puesto en el camión y el camión va avanzando y ese camión va midiendo, ese es un cambio lagrangiano, un cambio total o una derivada material, que es 5 grados Celsius. En este caso, no es 5 grados, es 3 grados Celsius por hora. Va, 1 grado Celsius por hora. Entonces van acá 1 grado Celsius cada 1 hora. ¿Ya? Esto podemos transformarlo a 1 por 1 grado Celsius por una hora por 3600 segundos, perdón, 1 hora dividido en 3600 segundos. Y lo podemos pasar a segundos. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Dice, el camión va hacia el este, ya, va midiendo con su termómetro una disminución en la temperatura de 1 grado Celsius cada 3 horas. ¿Cuál es el cambio de la temperatura en una placita que está al costado del auto? O sea, ¿cuál es la temperatura acá donde está el árbol? Ya, entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo el cambio local de la temperatura, es decir, el cambio euleriano. Y el cambio euleriano se escribía así, parcial de T a dt va a ser igual a la derivada total de T a dt menos velocidad punto v punto el gradiente de t, ¿ya? Entonces tenemos de t a dt total, sí lo tenemos, ahí está. El gradiente de t también lo tenemos. ¿Qué nos falta? Nos falta algo acá. Nos falta algo en ese ejercicio. ¿Qué nos falta? Que yo no lo puse. Así que, error mío. ¿Pero qué falta? La velocidad lo que falta acá es la velocidad de cambio, la derivada total. Y la velocidad de cambio está dada por la velocidad que lleva el camión, ¿ya? Este camión entonces va a ir a una velocidad de 10 metros partido por segundo, pongámosle. En la dirección U positivo. Entonces, tenemos el dt de x y tenemos el u, y ahora simplemente esta ecuación la escribimos, pero en su versión de x, y nos va a quedar dt de t igual dt de t por u, por el gradiente u por parcial t a parcial x. Ya, y reemplazamos. Nos queda dt a dt es, eso había quedado 1 grado Celsius por hora. Dejémoslo en hora primero, después lo arreglamos. 1 grado Celsius por hora menos U, que es 10 metros partido por segundo, por dt a dx, que dt a dx es 5 grados Celsius cada 100 kilómetros. Eh, 5 grados Celsius dividido en 100. 5
100 por 10 elevado a 3 metros. ¿Vamos bien? Vamos a bajar acá el Boris. ¿Vamos bien? ¿Van entendiendo? Ya. Entonces, ya, bacán. Y la Vivi que estaba ayer te complicaba este tema, ahora lo estoy haciendo en un solo eje. Ya, ya, bacán. Sigamos. Entonces acá tenemos 1 grado Celsius por hora menos toda esta expresión de acá igual tiene que estar en grados Celsius por hora para poder pasarla. Entonces este 10 lo vamos a pasar ahora. Nos queda por un segundo. Segundo partido 3600 horas. Ya, y vemos cómo nos queda esto. Porque ahí lo pasamos, se nos va los segundos, se nos va el metro y nos queda grados Celsius partido hora. Perfecto. Entonces nos queda 1 menos 10 por 10 dividido entre 1600 por 5 dividido en 100 exponente 3. Nos queda 1. Espérate. Ahí sí. Entonces, claro, 1 grado Celsius dividido por hora, 1 grado Celsius por hora, menos 10 metros partido por segundo por segundo partido 3600, nos queda metro partido hora, 10 metros partido hora, ¿ya? Metro por hora, por 5 grados Celsius dividido en 100 por 10 elevado a 3, sí, está bien. Entonces nos queda que es dt a dt es 1. ¿Un qué? Chiquillos, pongan la unidad de medida, porque yo bajé punto en la prueba anterior porque no pusieron unidades de medida. Así que cuando me entreguen el trabajo el próximo martes, vean bien las unidades de medida del CAPE, que es joule, partido, kilogramo, etc. dt a dt nos queda un ¿qué? Grado Celsius partido hora, porque nosotros lo dejamos así. ¿Qué significa esto? Significa que a través de todos los datos de la derivada total, que es lo que está midiendo el camión, la velocidad, que es la velocidad que lleva el camión, el cambio de la temperatura con el espacio, que es decir, el gradiente de la temperatura con el espacio, todo eso nos va a llevar a obtener cómo está variando la temperatura en un punto local, sabiendo todas las otras variables, sabiendo el viento, sabiendo cómo cambia la temperatura en el espacio, cuál es el viento que hay y cuál es lo que está midiendo una estación que se está moviendo, que es la derivada total. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas? Ya, seguimos. Ya, explique por qué la rotación terrestre no afecta al movimiento del agua en el WC. Esto nosotros ya lo vimos y se explica con una ecuación que se llama el número de Rossby, ¿ya? Entonces, si es que buscan por ahí, está el número de Rossby, no me acuerdo dónde, pero Rossby. Thomas Rossby escribió esto. No lo puedo creer. Thomas Rossby editó este libro. Wow. Casi todas las cosas se llaman Rossby. Miren, Rossby Waves, Rossby Number, todo tiene su nombre. Increíble. Bueno, acá está el número de Rossby. Estamos viendo un libro de un seco. Wow. Ya ese es el número de Rossby. ¿Ya? ¿Cómo acordarse? Bueno, puede ser, acuérdense que matemáticamente o físicamente tiene la siguiente explicación. El número de Rossby es el cambio de la aceleración con respecto a Coriolis. Entonces la aceleración en números brutos es U partido L, ¿cierto? Porque es de U a dx, dividido
por F, que es Coriolis. Entonces, si es que nosotros hacemos esto, nos queda la expresión que está escrita arriba, que es U partido FL. Y así se escribe Coriolis. Si Coriolis, si R es mayor a ver, siempre se me olvida eso. The smallest of Rossby when the measure validity, ya. Si el número de Rossby es menor a 1, los movimientos o sea, Coriolis sí es importante. Si R es menor a 1, perdón, es mayor a 1, Coriolis ya no es importante. ¿Listo? ¿Cómo se ve acá? Porque si es que este número es muy grande, ahí sí, me molestaba eso ahí. Ya, si este número R es muy grande, quiere decir que la parte de aceleración del fluido va a ser mucho más importante que Coriolis, ¿ya? Si es que este número es muy pequeño, va a decir que F es mucho más importante que la parte de la aceleración. Un análisis de denominador numerador. Entonces, bueno, la respuesta en este ejercicio es que es esto mismo. Ustedes usan esta ecuación, considerando la definición del número de Rossby, que es esa de acá, y acá voy a sacar eso de ahí, podemos ver que, que en el WC, los movimientos de velocidad, la velocidad es muy rápida y L es muy chica, de velocidad, la velocidad es muy alta, con respecto a la distancia que recorre el fluido. Por lo tanto, U partido L es muy grande. Ya. Esto produce que F, o el efecto Coriolis, sea despreciable en comparación a la aceleración del flujo. ¿Ya? Eso sería como una respuesta a esa pregunta, porque no dice que la calculen ni nada, o sea, igual ustedes la saben calcular, pero si quisieran calcularla también podrían hacerlo. Pero aquí se explique por qué la rotación terrestre no afecta al movimiento del agua en el WC. Bueno, porque U partido L es un valor muy grande, entonces R termina siendo un valor muy grande. ¿Por qué? Porque los movimientos inerciales, que son los movimientos de aceleración en el cuerpo, son más importantes que los movimientos relacionados o los desvíos a la trayectoria que existen por Coriolis. ¿Se entiende? Ya, y acá ustedes van al blog de Meteo Chile y se van a encontrar con una cosa que ellos hicieron sobre Coriolis, que explica, pero clarito, cómo funciona el asunto. Se llama VAR, Lisa y el efecto Coriolis. Se los voy a dejar acá. Bueno, la cosa es que aquí hablan precisamente sobre lo que hablamos nosotros desde el capítulo de que Lisa dice que es por el efecto Coriolis, y ahí dice busted, porque no es verdad, y Bart gasta mucha plata tratando de ver si es que eso era verdad o no. Entonces aquí explican en detalle por qué eso es falso, que es precisamente lo que yo les acabo de preguntar en la cosa. Entonces les voy a dejar el link acá en el Zoom. Ahí va. Ya, quedando ejercicio. Dibuje las líneas del viento geostrófico en torno a los siguientes sistemas de presión y estime su magnitud para los siguientes casos. Ya, entonces vamos aquí a usar las ecuaciones de viento geostrófico. Vamos de nuevo a la diapositiva anterior. Geostrofía hasta el final. Que si L y B era muy grande y lento, sí afectaba. Ya. A ver, veamos el caso en que sí afecta, como dice la Biblia. Buena pregunta. Acá están las velocidades que vamos a usar después. Ya. Ya, ¿en qué caso sí afecta Coriolis? Coriolis afecta cuando esto de acá arriba es muy chico y esto de acá abajo es más grande. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo esto de acá arriba se hace chico? Bueno, hay dos formas.
o U es muy bajo, o U es muy lento. Por ejemplo, el movimiento, si es que yo tiro una pelotita aquí, pero la tiro así como una velocidad increíblemente lenta, va a recorrer, no sé, 100 metros, pero muy lento, ese movimiento sí va a estar afecto a Coriolis, ¿ya? Y lo otro es que L sea muy grande, o sea, podemos tener un U normal, un U promedio, pero la distancia es muy grande, es tan grande que la pelota va a tener el tiempo suficiente de verse afectado por la rotación de la Tierra. Entonces, estos de acá arriba son los dos que definen si es que va a ser importante o no la rotación, ¿ya? Si es que el movimiento es muy lento y la distancia es corta, va a haber afecto, va a estar afecto a la rotación. Ahora, si es que el movimiento tiene una distancia muy larga, también va a estar afecto a la rotación, porque si esto es largo, todo este término va a ser chico, ¿ya? Así funciona, chiquillo, el Coriolis. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Está bien lo que dices tú? Pues Vivi dice, si L era muy grande y B muy lento, sí afectaba a ese mismo. Ya, entonces acá ponemos las ecuaciones de acá. Eso es una muy buena pregunta. De hecho, por ejemplo, si es que tenemos, eso se puede hacer en ejercicio. Si es que nosotros ponemos esta ecuación acá arriba, ¿ya? Y queremos, por ejemplo, saber para tener un R chiquitito. Supongamos que queremos tener un R de 0.03, o sea, muy pequeño, de tal modo que sí sea afectado por la rotación de la Tierra. Pasamos el F para el otro lado, lo pasamos para el otro lado y nos queda por 10 elevado a la menos 4, que es un F promedio para latitudes medias. Y aquí nos va a quedar U partido por L. Y acá podemos hacer pruebas con estos valores de acá. Entonces, si es que tenemos 0.03 por 10 elevado a la menos 4, ¿ya? ¿Qué pasa si eso yo lo multiplico por un L, no sé, de 100 metros? De 100 metros de ancho. Voy a saber cuánto es la velocidad que necesito para que ese movimiento sí sea afectado por Coriolis. 0.03 metros partido por segundo necesitaría de velocidad para que un movimiento que avance 100 metros sea afectado por movimiento Coriolis. O sea, muy lento. ¿Ya? Lo otro, entonces ahí ustedes pueden ir haciendo esas pruebas. Si es que, por ejemplo, queremos que avance, no sé, 5 metros. Ya, 5 metros mucho. Necesitamos que la velocidad sea 0.00015, o sea, muy chiquitito. ¿Ya? O sea, distancias cortas va a necesitar velocidades muy pequeñas para que sean afectados Coriolis. Y acá el WC es una distancia muy pequeña, estamos hablando de centímetros, y la velocidad es grande del flujo. ¿Ya? Lo otro que podemos hacer es dividir por U y ver un L. Entonces, ¿qué pasa si tengo una velocidad de 10 metros partido por segundo? Voy a necesitar, a ver, dividido, no, pasa L, es 10 dividido en eso. Voy a necesitar, para que el movimiento sea afectado por Coriolis, y la velocidad es 10, voy a necesitar que el L sea por lo menos 333.000 metros, ¿ya? Y eso dividido en 1000 son 333 kilómetros. O sea, para que un movimiento de 10 metros partido por segundo en las latitudes medias esté afecto a Coriolis, voy a necesitar por lo menos 333.000 metros, kilómetros, ¿ya? Sí, no es fácil que Coriolis afecte. Ya, sigamos. Dibuje las líneas de viento geostrófico en torno a los siguientes sistemas de presión y estime su magnitud para los siguientes casos. Y acá tenemos una alta y acá tenemos una baja, igual que en el ejercicio al principio. Queremos ver para latitud de 35 grados norte y 35 grados sur y línea al ecuador. Ya, en 35 grados norte empecemos. Acá tenemos un gradiente horizontal de presión, ¿cierto? Y que tenemos esta línea acá. Acá tenemos un gradiente horizontal de presión, ¿cierto? En el eje X. Entonces, ¿tenemos dP a de I? No, no tenemos dP a de I. Así que no va a haber una velocidad U geostrófica. Chao. ¿Tenemos dP a de X? Sí, sí tenemos. Por lo tanto, ¿qué se va a inducir entre medio de estos dos sistemas? Una velocidad vertical, ¿ya? Entonces, dP a de X en este caso, o la fuerza de gradiente de presión, va a ser
va a ser, ¿de qué manera va a ser esta velocidad? Bueno, veamos. De P a de X, en este caso es desde la baja hacia la alta, o sea, de P a de X es negativo. Y calculémoslo. Calculémoslo considerando estos valores que teníamos acá. Ya. Acá dijimos que habían entre medio, no puse eso acá, 1000 kilómetros. Ya con 1000 kilómetros sí podemos hablar de Coriolis, ¿cierto? Porque ya sabemos que Coriolis está afecto a movimientos grandes. Ya tenemos 1000 kilómetros entre medio. Entonces, vamos a tener que esto va a ser igual a 1 partido F. 1 partido F, que pongamos que está en el hemisferio, a ver, calculémoslo al tiro. No, no está. 2 por omega 7.292, me acuerdo, exponente menos 5 por el seno de 35. Y este es pi partido 180 por 35. 8.36 por 10 elevado a la menos 5. Ya ese es el 1 partido F. Perdón, eso es F. Ya, entonces pongámosle que es, a ver, 1 por 35. Pongámosle que es 1 por 10 elevado a menos 4, que es como lo que se hace siempre. ¿Ya? Entonces 1, 10 elevado a menos 4. Por ρ, que ρ es como 1.22, así que da lo mismo. De P a de X en este caso va a ser, de P va a ser 980 menos 120, menos 1020. Hectopascales o pascales, si es que, a ver, está como muy grande. Ahí sí. Dividido en 1000 kilómetros. 1000 por 10 elevado a 3 metros. Ya, esto así, pascales. Pascales. ¿Ya? Vamos bien. Calculémoslo. Veamos los signos primero. 980 menos 1020 está bien porque este final y este inicial en el eje X. La distancia 1000 por 10 elevado a 3 está bien. 1 partido F, F 10 elevado a menos 4 dijimos está bien. Positivo, negativo, positivo porque estamos en el hemisferio norte. 1.22 está bien. Ya veamos entonces cómo queda esa velocidad y con qué signo. ¿Ya? Entonces esa velocidad va a ser igual a 1 partido 10 elevado a menos 4 por 1.22. ¿Ya? Todo esto por... Yo soy la fanática de los paréntesis para programar. Ya me van a entender algún día. Menos 1020 dividido en 1000 exponente 3. Menos 3.27. Quedó negativo. ¿Está bien o está mal eso? Negativo. Vamos a ver al tiro. Metros partido por segundo. Ya, vamos a ver al tiro entonces. Acá tenemos una alta y acá hay una baja. Dice, este resultado dice que el viento entre esas dos va de esta manera. Va desde arriba hacia abajo con el eje, en el eje B. O sea, tiene una velocidad meridional. ¿Pero por qué hace eso? Ya, entre medio de los dos hay una velocidad meridional que tiene una velocidad de menos 3.27 metros partido por segundo. ¿Eso está bien o está mal? Veamos los signos. Esto es positivo, esto todo es positivo, y acá el negativo sale de la diferencia de presión. Veamos si es que aplica la regla. La fuerza gradiente de presión acá, ¿hacia dónde va? Desde la alta hacia la baja, ¿cierto? Desde la alta hacia la baja. Y el viento geostrófico en el hemisferio norte, ¿hacia dónde va? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda de la fuerza gradiente de presión?
hacia la derecha. Entonces, si es que tengo que mi vector de fuerza gradiente de presión va desde la alta hacia la baja, mi viento se va a desviar hacia la derecha y por lo tanto hacia abajo. O sea, esto está bien. Y ahora, si lo vemos con la realidad, ¿cómo son las rotaciones de las altas presiones en el hemisferio norte? Son ciclónicas, a diferencia de las del hemisferio sur. El hemisferio sur son antihorarias, el hemisferio norte son horarias, ¿ya? Así que esto está bien. Y en la baja, ¿cómo rota ya en el hemisferio sur? Rota anticiclónicamente, así que está bien, ¿ya? Si es que nosotros calculamos esto mismo, pero en el hemisferio sur, ¿cuál va a ser la única diferencia? La única diferencia va a estar en el F, pero esa diferencia va a ser suficiente para que a toda esta expresión se le sume un signo, se anule el signo negativo y sea positivo. Por lo tanto, en el hemisferio sur, ¿qué va a pasar? Esta flecha va a ir para el otro lado, va a subir. ¿Por qué? Porque en el hemisferio sur, el viento geostrófico va hacia la izquierda de la fuerza gradiente de presión. Es decir, desde aquí hasta acá, hacia la izquierda, o sea, hacia arriba. ¿Y eso ocurre en la realidad? Sí, las altas presiones en el hemisferio sur tienen un movimiento antihorario, ¿ya? Y eso lo pueden verificar en el Windy. ¿Dudas? Ya estimamos el valor del viento. En la latitud 35 norte y 35 sur. ¿Cómo sería el viento en la línea del Ecuador? Vamos a terminar pasadito hoy día. ¿Cómo sería en el Ecuador? Bueno, en el Ecuador F es 0, ¿ya? Por lo tanto, no hay balance geostrófico en el Ecuador, ¿ya? ¿Qué va a pasar en el Ecuador? Ahí tienes que responder, el balance en el Ecuador, perdón, la ecuación de movimiento en el Ecuador no tiene influencia de la rotación de la Tierra. Los movimientos se encuentran modulados directamente por la fuerza gradiente de presión. Es decir, acá, ¿hacia dónde va a ir el viento? Directamente en la línea del gradiente de presión, desde la alta hacia la baja. Si es que esto mismo ocurriera en el Ecuador, el viento va a ser así de directo. Va a ir desde la alta hacia la baja y va a cruzar la isobara. ¿Ya? Otra pregunta, dice, no dice nada, pero yo se los voy a preguntar, o si les puse, no, dice, ¿en cuál de estos dos casos el viento es más intenso? ¿En cuál en torno a la alta o en torno a la baja? Ya, acá el viento, ya vamos a ver la ecuación de Coriolis de nuevo, para que lo entiendan. Vamos a tener eso, ¿ya? Esta ecuación. Fíjense en esta ecuación. La velocidad del viento, ¿de qué depende? Del gradiente de presión. ¿Y cuándo es mayor el gradiente de presión? ¿Cuando las líneas están más lejos o cuando las líneas están más cerquitas unas de la otra? El viento es mayor en la baja presión, pues las líneas de igual presión están más apretadas allí. Eso significa que el viento será mayor por el balance geostrófico. ¿Eso se ve en la realidad? De nuevo les pregunto, la respuesta es sí. Nosotros vamos al Windy y vamos a ver que los vientos en torno a los sistemas de alta presión son mucho más débiles que los vientos que se forman en torno a las bajas presiones. Por ejemplo, acá hay una alta y esta piolita. Tiene viento, las líneas de igual presión están separaditas, ¿ya? Y acá hay una baja, las líneas de igual presión están apretadas y el viento es más intenso. Más cerca, bien, Yulisa. Ya, última pregunta, dice. Ejercicios. En la figura se observa la circulación atmosférica que tendría la atmósfera si es que la Tierra no tuviera rotación. ¿Se acuerdan que yo les dije que si la Tierra no tenía rotación, acá el aire se elevaba, se iba al polo y bajaba porque hacía frío? Así directo. Pero nosotros sabemos que no es así.
En la realidad, la rotación de la Tierra afecta al esquema de circulación atmosférica, ¿ya? ¿Cómo se ve afectado este esquema con la rotación terrestre? Ya, la respuesta acá es bien simple. Nosotros sabemos que en la realidad los vientos superficiales son así, ¿ya? Los vientos superficiales son así. Acá en el hemisferio, perdón, en el Ecuador los vientos convergen hacia el lado opuesto a la rotación, por inercia, ya acá el viento se mueve solo por inercia, pero el aire, cuando se va hacia arriba, o en realidad esta figura no sirve más, cuando el aire sube por la celda de Hadley y va hacia el polo, pasan cosas acá entre medio, ¿cierto? Pasan cosas y se producen corrientes atmosféricas que hacen que el viento en latitudes medias se vaya hacia el este, o se llama también denominado vientos del oeste. Esta me gusta más. Entonces el aire cuando sube acá en el Ecuador y se va hacia los polos, en vez de llegar hacia los polos, se desvía y produce los vientos del oeste. Acá están los vientos del oeste acá abajo y acá están los vientos del oeste acá arriba. Esa franja de vientos, que también se conoce como jet subtropical, es que nosotros vamos al windy, o jet polar también, vamos a ver que hay unos jets en alturas, ¿ya? Si es que yo voy a la altura, 700 o 500 hectopascales, me voy a dar cuenta que es verdad lo que digo yo, ¿ya? Hay franjas en la Tierra en donde hay vientos potentes en altura que van hacia el este, es decir, son vientos del oeste en ambos hemisferios, acá abajo y acá arriba también. Acá arriba son más ondulados porque hay más continentalidad, pero acá abajo también los hay, ¿ya? Estos vientos, ¿por qué se producen, creen ustedes? ¿Cómo tienen relación con la rotación de la Tierra? Bueno, es súper simple. Fíjense que acá, si es que el viento sale desde acá, o si es que la circulación comienza acá en el Ecuador, sube y se va hacia los polos, ¿qué va a pasar con ese viento? ¿Va a seguir derecho o se va a desviar? Se va a desviar. ¿Y hacia dónde se va a desviar? En su camino hacia el polo, hacia la derecha. Y por eso se van a formar los vientos del oeste. Hacia el sur lo mismo. ¿Qué pasa si es que acá comienzo en el Ecuador, subo y empiezo mi camino hacia el polo? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a llegar al polo o me voy a desviar? Me voy a desviar, voy a perder energía y me voy a desviar hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque en el hemisferio sur el viento geostrófico o la rotación de la Tierra, la aceleración de Coriolis desvía los movimientos hacia la izquierda. Entonces, por eso también en el hemisferio sur vamos a tener vientos del oeste. ¿Ok? Esa es la respuesta entonces. Ya, chiquillos. Si es que no tienen más dudas, yo creo que con eso están bien. Si es que lograron entender gran parte de los ejercicios que vimos ahora, ya con eso debiesen estar bien para la prueba de la otra semana. No va a entrar nada más difícil que eso. De hecho, casi que va a entrar nada que no hayamos visto ni en clases ni acá, sino que va a ser algo que sí haya aparecido en algún momento. ¿Ya? Puede ser en las clases, puede ser acá. Lean las cosas que les subí si es que quieren apoyarse más en otros lugares para estudiar, o bien estos reportes del blog de Meteo Chile que sirven bastante para poder entender de manera conceptual cómo funcionan los movimientos de la Tierra, ¿ya? Y bueno, para finalizar, esta es nuestra última clase. Nosotros ya no nos vemos más en clases. La otra semana es solamente la prueba. Así es que oficialmente me despido. Ha sido una súper linda experiencia haber compartido el mundo de las ciencias atmosféricas con ustedes, porque es algo que a mí en lo personal me apasiona bastante y espero haberles traspasado, o al menos haber intentado traspasarles el cariño que yo le tengo a toda esta materia que yo sé que no es del todo fácil. De hecho, de repente yo creo que ustedes se sorprendieron con la cantidad de física que, que tiene el asunto. De repente uno piensa que es más conceptual, pero es mucha física y a mi parecer eso es lo más interesante que tiene la ciencia atmosférica, así que espero no haberlos asustado con la parte de la matemática, pero espero que todo el conocimiento que hayan adquirido acá les vaya a servir más adelante y bueno, en su carrera o bien de cultura general, que ustedes sepan cómo funcionan los movimientos de la atmósfera y sean unas personas educadas digamos, en sus profesiones. Así que bueno, eso pues chiquillos. Ya, qué bueno, me alegro mucho que les haya servido. Ya, saquémonos la foto la otra semana mejor, para cuando estemos para la prueba. y, y las personas, aquellos que quieran subir su foto,
bueno, su foto, las personas que quieran enviarme los ejercicios corregidos de la prueba, háganlo ya, dense la chance de aprender, si quieren, si tienen dudas me pueden enviar. Yo no voy a subir la pauta todavía porque quiero que aquellos que no han podido hacerlo aprendan a hacerlo y tienen esa chance entonces para el próximo martes. No sé, Arlet, porque yo el próximo año ya le hago cursos a los niños de primer año nomás, a los de computación. Así que estoy con cursos de esos cursos, y ustedes como son una generación tan grande, todos los cursos que se les están haciendo a ustedes son como profes nuevos, así que ahí vamos a ir viendo. Pero bueno, de todas maneras, cualquier duda que ustedes tengan de ciencias atmosféricas, de contaminación, de cómo trabajar o de investigación o de la vida, ustedes saben que pueden contar conmigo, no solamente para conversar sobre cosas oficiales, sino también para conversar de lo que ustedes necesiten, si es que se sienten agobiados. Yo afortunadamente todavía tengo el recuerdo fresco de lo que es ser estudiante, así que créanme que me pongo y he intentado ponerme en el semestre en todo momento en sus zapatos, así que espero que eso haya dado efecto. Bueno, ya chiquillos, que tengan súper bello día y nos vemos la próxima semana. Buen fin de año igual, Vivi, cuídense mucho. Chao, Violeta. Chao. Chao, profe, gracias.